Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. En nombre del despacho del diputado Ricardo López Murphy, les damos la bienvenida y vamos a hacer una pequeña referencia a algunos agradecimientos de colaboradores, asesores y amigos que estuvieron participando de la tarea en estos 4 años de gestión. Hoy culmina una nueva etapa en la vida política de Ricardo López Murphy. Una nueva etapa, con lo cual imagino que va a haber nuevas etapas. Con la presentación de este libro, que junto al primer volumen de los 2 primeros años de gestión, contiene la labor parlamentaria de su mandato como diputado de la Nación Argentina en el periodo 2021-2025. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes y también los saludos de aquellos que enviaron adhesiones y felicitaciones a Ricardo López Murphy por la presentación de este libro. Muchos de ellos, a la distancia, también nos están acompañando en la transmisión vía web y queremos anunciarles que luego de este acto será subido al canal del Bulldog, que todos ustedes conocen, y lo podrán encontrar grabado en YouTube. También queremos agradecer a la Universidad del SEMA, que nos ha brindado permanentemente estas instalaciones, tanto para la presentación del libro, así como a todos los seminarios de discusión que desde el despacho de Ricardo López Murphy organizamos con la coordinación de María Eugenia Rodríguez Araya. Del mismo modo, este libro no podría haberse editado sin la colaboración de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, así como de Grupo Unión, la editorial que nos ha publicado ambas ediciones. Como todos ustedes han recibido como gentileza el primero y el segundo ejemplar. Los que no lo hayan retirado porque ingresaron rápido, por favor no dejen de levantarlo a la salida. Muchos de ustedes también lo tienen autografiado por Ricardo, con lo cual tenemos la mitad de la tarea casi realizada. Queremos agradecer también a nuestros afiliados y adherentes del Partido Republicanos Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de todos los distritos provinciales donde tenemos representación, así como a las autoridades de los partidos PRO, Demócrata Progresista, UNIR y Demócrata de Cava, con quienes tuvimos oportunidad de formar alianza para las elecciones de 2021, 2023 y 2025 respectivamente. A todos ustedes queremos informarles que muchos de los proyectos y problemas que nos presentaron al despacho fueron canalizados en proyectos de ley, pedidos de informe y proyectos de resolución. En este volumen que ustedes reciben, encontrarán escaneado al final, en el último capítulo, para que lo vayan chequeando con sus teléfonos, el código QR que los va a llevar a cada uno de los editoriales del boletín mensual, a los proyectos de ley presentados, a las notas de prensa y todo el material que publicamos durante los 4 años. En esta tarea estuvieron como responsables los doctores Hernán Pérez de María, Marcos Gómez Martín y doctor José Mayón Calda en el primer año de mandato. Todos ellos con la invalorable asistencia administrativa y gestión parlamentaria de Rafael Villalba y la licenciada Bianca del Áquila Smith. Como todos ustedes saben, esta síntesis de proyecto fue publicada mes a mes en el boletín mensual que ustedes recibían en sus correos electrónicos. La tarea de los antes nombrados que realizaban los proyectos fueron acompañadas por la tarea del licenciado Tommy Oliveto en la producción de editoriales y la gestión de prensa, la licenciada Luz Agüero en la difusión de redes, la edición gráfica a cargo de Gabriela Malerva, así como también de los 2 volúmenes del libro que hoy estamos presentando, con la participación de Editorial Grupo Unión
a través de la dirección del contador Rodolfo Distel. La distribución de los boletines mensuales y toda la comunicación por email del despacho fue responsabilidad de Miguel Greco. A todos ellos, muchas gracias. Un renglón aparte merece también en los agradecimientos a la producción de un gran grupo de asesores, todos ellos ad honorem, que colaboraron con iniciativas, proyectos, consejos, evaluaciones y recomendaciones a lo largo de los 4 años de gestión. Entre ellos, Guillermo Arancibia, Javier Canosa, Marcelo Godoy, María Eugenia Talerico, Martín Ferraro, Félix Lonigro, Gabriel D'Amico, Irma Alguello, Gustavo Lázari, Arnoldo Listre, Claudia García, Cristina Boldorini, Matías Marini, Matías Moretti, Carlos Kulikowski, Fausto Espotorno, Hugo Bertín, Jorge Kogan, Facundo Perelli, Jorge Frank, Roberto Foco, José María Lladó, Ricardo Benedetti, Florencia Rao, Sebastián Tabacman, Sebastián López Pereira, Alejandro Bogiovanni, Marina Quienas, Miguel Arancibia, Julio Cordero, Jorge Samuelián, Alberto Medina Méndez, Emilio Apoud, Florencia Ravelo Niglia, Leopoldo Saores, Juan Martín Paleo, Valeria Mayocchi, Martín Carranza Torres, Miguel Boyatgidi, Gidis, Luis Castillo, Ricardo Chamula, Rosendo Fraga, Luis Gómez, Germán Grosso, María Rosa Dabañino, Ana María Indri, Jorge Isen, Susana Merlo, Mónica Panadeiros, Nanina Paglesu, Cecilia Romi, Juan Rafael Calcaño, Mijail San Martino Majul, Guillermo Smith, Pablo Donati y muchos otros colaboradores cuyos aportes fueron personalmente dirigidos al diputado y como jefe de despacho me resulta difícil registrar sin olvidarme de ninguno. Nuevamente, muchas gracias a todos por sus aportes honoríficos al despacho. A todos los periodistas y difusores de nuestras noticias es imposible mencionarlos uno a uno. Ellos tuvieron la tarea de mediar entre las ideas y los proyectos del diputado Ricardo López Murphy y la ciudadanía. A todos ellos, muchas gracias. Todas las notas las pueden encontrar en el último capítulo del libro siguiendo el código QR y mes a mes en los boletines que recibieron por mail. Las notas que fueron en video también las pueden encontrar en YouTube, en el canal del Bulldog, cuya tarea estuvo a cargo de Cristian Doyle. No menos importante es este reconocimiento a los colaboradores que financiaron las dos campañas 2021 y 2025. Muchas gracias por sus aportes y donaciones. Todos ellos nos llevarían mucho tiempo en nombrarlo y son públicos. Están declarados por quit, nombre y apellido en sendos informes financieros de campaña y colgados en el portal web de Republicanos Unidos. Ricardo López Murphy nunca aceptó aportes sin declarar. Ricardo López Murphy no usa aviones de dudosa origen, solamente usa aviones de líneas aéreas comerciales. Finalmente, como dice la dedicatoria del libro, un especial reconocimiento a Norma, a la esposa de Ricardo López Murphy, a sus hijos, Analía, Pablo y Ezequiel, a sus nietos, Tomás, Malena, Rafael, Emilio, Luca, Teodoro y Pipo, por todo el tiempo robado a la familia. Siempre estaremos en deuda con ustedes, por el esfuerzo y paciencia con que han acompañado a nuestro líder en todo momento. Y finalmente, quiero darle la bienvenida a dos críticos de esta obra, el doctor Marcos Gómez Martín y el doctor Marcelo Rafael Godoy, quienes harán referencia en forma sucinta de los aportes de los proyectos de ley en general y los proyectos de ley
sobre la Comisión de Defensa que fueron presentados por el doctor Ricardo López Murphy. Adelante, por favor. ¿Quién empieza? ¿Marcos? Sí. Marcelo. Marcelo. Dejamos lo mejor para el final. Siempre, siempre. Bueno, yo como estoy un poco viejito me he venido con una ayuda a memoria. Me toca hablar de la labor desarrollada en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de la Nación durante el bienio que presidió el doctor López Murphy. Yo tengo una amplia experiencia legislativa, tanto en el Congreso como en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y pocas veces vi una comisión que presentara las dificultades que presentó durante este bienio la Comisión de Defensa, por su temática y por su composición. Y se dio el caso que la presidió un hombre de amplia trayectoria y reconocimiento, pero que no pertenecía al oficialismo. Esto es muy raro en la Cámara de Diputados y una muestra de la confianza que el conjunto de la dirigencia política tuvo y tiene hacia López Murphy. Una comisión que tiene la más amplia composición en número, son de las comisiones grandes del Congreso de la Nación, como la de Hacienda, la de Asuntos Constitucionales, para que se den una idea, y la amplitud de la representación. En esa comisión, gran parte de sus vocales miembros son presidentes de los bloques que forman parte de la Cámara. Con esto les quiero decir el grado de peso político específico de las personas que componían la comisión. Dicho esto, yo también quiero resaltar que el conjunto de los diputados y de los asesores, las comisiones en el Congreso tienen una sesión de asesores que preparan los temas desde el punto de vista técnico y la reunión de diputados que analiza técnicamente y decide políticamente. Tanto los asesores como los diputados tuvieron palabras encomiables sobre el final de la presidencia de López Murphy a cargo de esta comisión. Y lo hicieron por su ecuanimidad y por la calidad del trabajo. Estoy seguro, no creo equivocarme, fue la comisión que más reuniones tuvo a lo largo de estos 2 años, en comparación, solamente superado por Hacienda seguramente, pero después la que tuvo más reuniones. Dicho esto, también quisiera destacar que contamos en el equipo del doctor López Murphy en este área con 2 personas que yo me animo a calificar de excepcionales, que son el general D'Amico y el almirante Uberti, personas que después de su retiro no han dejado de estar vinculados con los temas de defensa y que fueron una fuente muy importante desde el punto de vista intelectual, de la reflexión y de la producción legislativa. Pechar el lápiz no es fácil, y más cuando hay tareas que hacer, y ellos lo hicieron en forma totalmente ad honorem. Y yo también vi en los asesores de distintos signos políticos la admiración ante el conocimiento técnico profundo y el espíritu patriótico de estos 2 hombres, cosa que no es común, pero uno veía en esas caras jóvenes de esos asesores que muchos están recién empezando, la admiración ante 2 oficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación que brindaban clases prácticamente. Dicho esto, yo he seleccionado 5 temas de los muy variados que se trataron. Del primero que voy a hablar es de un tema
que provocó numerosas reuniones bastante complicadas, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista político, que fue el tema IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas. Yo, por supuesto, no voy a entrar en ningún tema de carácter gremial. Sí me impactó la importancia que tenía este tema, el cual estalló en una crisis, porque las Fuerzas Armadas son sistemas de armas, pero lo más importante de las Fuerzas Armadas son sus hombres y sus mujeres. El sistema más sofisticado no es nada si detrás no hay hombres y mujeres excepcionales. En el caso de la función militar, porque tienen que estar técnicamente muy bien formados. Pocas profesiones deben estar sujetas a niveles de avances tan grandes como el del arte y la ciencia militar. Pero aparte, recuerden, ellos juraron dar la vida por nosotros. Y eso no se hace en todas las profesiones. El doctor López Murphy generó un ámbito de discusión en un tema muy álgido. Y fue tal la confianza que se generó y tal la ductilidad política de López Murphy para manejar este tema, que contamos hasta con la presencia del ministro de Defensa para tratar un tema que al gobierno le quemaba. Y yo creo que se lo encauzó muy bien. El ministro muy valientemente escuchó críticas, tuvimos reuniones que fueron difíciles, pero yo creo que hubo un principio de claridad sobre de dónde estaban los problemas que llevaban a una situación tan complicada. Ustedes saben, como es de dominio público, ahora en febrero el IOSFA ha dejado de existir y tenemos una nueva obra social que se llama OFA, donde se ha separado las Fuerzas Armadas de las Fuerzas de Seguridad. No me voy a extender más porque vamos a ver cómo camina el nuevo caballito. Muy bien, dicho esto, paso a un segundo tema reservas. Desde que terminamos el servicio militar obligatorio, el tema de las reservas, ya hace 30 años, año 95, si no me falla la memoria, el tema de las reservas se ha vuelto un tema complicado. Nosotros contamos con aproximadamente 75.000 cuadros, mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas, y las reservas están muy disminuidas, ¿verdad? Porque nuestro servicio militar se ha reducido el número al crear el sistema de voluntarios. Es un número muy, muy reducido en función de, si hacemos la comparación con la época del servicio militar obligatorio. Y es un desafío, somos el octavo país más grande del mundo, 2.780.000 kilómetros de superficie continental y una extensión que supera el 1,5 millones de kilómetros si tomamos en cuenta el mar territorial, la zona económica exclusiva y la ampliación de la plataforma. Así que somos un país gigantesco y el tema de las reservas es un problema. El tercer tema es un proyecto que el general D'Amico, junto con el doctor bueno, Sinopoli. Gracias, doctor. El doctor Sinopoli trabajaron muchísimo. En el marco de este proyecto hubo un libro y muchísima investigación y muchísima reflexión. Y toda esta labor intelectual dio lugar a un proyecto de reparación integral de las víctimas del terrorismo, abarcando el periodo histórico 1960-1989. Y es un proyecto que, más allá de tener en su contenido una reparación material y moral, esto es muy importante recalcarlo, es un proyecto que el día que se pueda concretar va a ayudar a la pacificación y a la concordia, porque va a completar el cuadro completo de la tragedia argentina de la segunda mitad del siglo XX. Y para ir terminando, un proyecto muy importante que también está vinculado con la historia
política en la que tuvieron un protagonismo muy importante las Fuerzas Armadas, donde la misión fundamental es defendernos frente a ataques externos, ¿verdad? De carácter militar. Pero las Fuerzas Armadas tienen muchísimas funciones secundarias y, y la naturaleza cambiante de los conflictos armados llevan que hoy los desafíos no solamente vengan de fuerzas estatales, con bandera, uniforme, y ahora ustedes habrán escuchado de las guerras proxies, de lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Grupos donde el Estado los utiliza para acciones armadas y que no necesariamente son estatales. Y otro tipo de amenazas que pueden ser de carácter terrorista. Esto provoca que las Fuerzas Armadas sean empeñadas en acciones por orden de los gobiernos nacionales, pidiéndoles que respondan a una situación de emergencia, por lo general con muy poco tiempo, y para tareas donde se excede la doctrina natural de la defensa. Y las Fuerzas Armadas tienen que hacer un esfuerzo muy grande para cumplir con una misión que muchas veces está vinculada más con la seguridad que con la defensa. Dentro del marco de estos nuevos desafíos donde defensa y seguridad se están tocando. Entonces, este proyecto de reglas de empeñamiento, ¿qué hace? Hace que las reglas de empeñamiento, que es decirle a las Fuerzas Armadas, actúen de determinada manera ante este caso concreto y empeñense con estos protocolos de actuación, no tengan como base legal una simple resolución de un ministro. El proyecto es un proyecto de ley que le marca los contornos, los criterios, los valores, los tipos de conducta que tiene que prever el poder político cuando le ordena a las Fuerzas Armadas que realicen algún tipo de actividad que excede la defensa clásica y que da respuesta a desafíos vinculados con la seguridad o con elementos que no son necesariamente fuerzas estatales extranjeras. Bueno, ustedes se imaginan que durante la segunda parte del siglo XX y ahora en la primera parte del presente, las Fuerzas Armadas han sido empeñadas en el Escudo Norte, en el operativo Güemes. Bueno, nuevamente las Fuerzas Armadas han sido convocadas a este tipo de tareas. Entonces, ¿qué busca este proyecto? Que los oficiales, suboficiales y soldados tengan una cobertura jurídica. Porque por general las Fuerzas Armadas se las convocan en la emergencia. Terminó la emergencia y muchas veces ha pasado que la dirección política se ha olvidado, da vuelta a la cara y que se arreglen. Y eso es un daño moral muy fuerte hacia las fuerzas. Y finalmente, yo seleccioné un proyecto de Código de Justicia Militar que trabajamos con el doctor Rafael Calcaño. Nuestro Código de Justicia Militar, el último que tuvimos vigente, es del año 1951. Y con numerosas reformas llegó teniendo vigencia hasta el año 2008, en que la gestión de la ministra Garré fue derogado y reemplazado por un reglamento de disciplina. Muchos podrían preguntarse, ¿por qué volver a un Código de Justicia Militar y no mantener el reglamento de disciplina? El reglamento de disciplina son normas de carácter administrativo, como podría tener cualquier tipo de institución, incluido esta universidad. El Código de Justicia Militar, en cambio, habla de delitos. Y hay delitos típicamente militares. Porque la actividad militar tiene una tipicidad que no tienen el grueso de las actividades que conocemos los civiles. Por el nivel de compromiso que se le pide a la persona, muy pocas personas se animan a enfrentarse a alguien que está armado, a armas de gran poder destructivo, a trabajar con la mente la posibilidad de tener que sacrificar camaradas o personal subalterno en el cumplimiento de una misión, a prepararse toda la vida
para competir con otras personas que el día de mañana se pueden enfrentar con uno. Y son delitos que es imposible que estén previstos en el Código Penal de la Nación, el Código General. Pero además, porque en este Código de Justicia Militar que propone López Murphy, hacemos toda una apuesta de renovación, una visión muy moderna, del servicio de justicia militar. Tanto del punto de vista para su utilización como aparato para aplicar el Código de Justicia, que también es un desafío porque participan oficiales, abogados, auditores con preparación técnica, pero también oficiales con mando que son oficiales que no son abogados. Por eso le digo la particularidad del sistema de justicia militar. Y además, ese servicio, una rama, la orientamos para un asesoramiento técnico y muy fuerte para defender a la propia institución frente a los avatares y cambios que presenta la evolución política y jurídica de cualquier país. Las Fuerzas Armadas son una institución que es muy fuerte en un aspecto, pero es débil o presenta flancos para sus enemigos muy importantes desde el punto de vista jurídico. Y bueno, está mal que yo diga pero yo creo que era un muy buen proyecto. Estos proyectos quedan como un legado, pero no un legado de museo. Tienen estado parlamentario y son proyectos que están en la Comisión de Defensa y que yo creo que van a servir como un faro, porque estos temas necesita la República que sean resueltos para tener las Fuerzas Armadas en el mejor estado de organización, disposición y tranquilidad. Bueno, gracias. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Permítame agradecerles de vuelta que hayan venido hasta acá, hasta el centro, a la presentación de este que es el segundo libro que refiere a el mandato del doctor López Murphy como diputado nacional en el periodo 21-25. Este libro abarca especialmente el periodo 23-25, el más reciente, y me voy a permitir contarles algunas cosas del libro y algunas cosas que están alrededor del libro, pero que me parece que son buenas para que ustedes quizás puedan valorar la obra como lo que es, como una obra de las que Ricardo nos tiene acostumbrados a escribir. Si ustedes agarran el libro van a ver que, bueno, van a encontrar los proyectos, van a encontrar las notas de publicación, pero ese es usualmente el resultado de un proceso que es mucho más complejo, mucho más largo y mucho más rico. En mi caso, como posiblemente le pase a todos los que hemos colaborado de alguna manera con la gestión, con el mandato del diputado, leer el libro es revivir cada debate, cada investigación, cada proyecto, cada reunión hasta tarde. Así que me voy a tomar un minuto para contarles cómo era ese proceso, de modo que ustedes cuando tomen el libro quizás puedan, o con la expectativa de que ustedes puedan conectarse con el libro de la misma manera que nosotros. Eso es lo que voy a tratar, no sé si voy a poder. Pero les diría que todo lo que ustedes van a encontrar en el libro empieza siempre con una idea, con una hipótesis de trabajo, con una investigación. Esa idea generalmente provenía del propio Ricardo, que entonces un día, cualquiera, a cualquier hora, te llamaba y te decía, mire, Marcos, estuve investigando este tema, creo que tenemos que escribir. Entonces, esas eran las palabras clave que significaban que uno tenía que ir corriendo a buscar un lápiz y una virome, no importa la situación en la que reciba el llamado, porque lo que venía después eran 10 ideas en 30 segundos, totalmente medulosas, que uno primero tenía que retener y después plasmar en una investigación y en un trabajo que además tenga los estándares del diputado. Entonces, esa era la parte, les voy a decir, más vertiginosa del trabajo. El resto, si uno superaba esa etapa, el resto ya venía más por añadidura. Pero en otras ocasiones, las ideas provenían del propio equipo de trabajo. Algo que a mí me sorprendió mucho desde el principio y me parece que merece ser destacado, es la gran apertura y la gran horizontalidad que tuvo este equipo de trabajo. Y eso es algo que, por supuesto,
viene desde la cabeza, desde Ricardo, pasando por el jefe de despacho, que es Jorge San Martino, y por todos los que integramos este equipo, incluso el ampliado, el que mencionó Jorge en la presentación, que obviamente compartimos esta manera de trabajar. Creo no mentir si les digo que todos hemos escrito borradores de leyes, de resoluciones o de declaraciones. No importa si uno tenía 30 años de experiencia parlamentaria, creo que te hice precio, Marcelo, pero creo que sos el más experimentado, o si eras alguien que recién empezaba. Cualquier idea que valiera la pena, que fuera interesante, había lugar para desarrollarla. Y eso me parece que también es importante señalarlo, sobre todo en el tiempo actual donde parece que todos los proyectos vienen ya escritos desde otra casa que no es el Congreso, ¿no es cierto? Y en otras ocasiones las ideas incluso venían de la propia ciudadanía, que es otra de las cosas que a mí me llamó la atención. Me llamó la atención la cantidad de veces que estando en el despacho de repente se presentaban personas en la recepción pidiendo hablar con el diputado López Murphy. Y lo más llamativo es que eran atendidos, ¿no? Entonces generalmente estaban ahí o Hernán, o Bianca, o Rafael atendiendo a las personas y también ideas valiosas surgían de ahí, ¿no? Creo que un gran valor de la gestión del doctor como diputado es que el ciudadano estaba al principio y también estaba al final, ¿no? Porque la idea daba lugar a una investigación, la investigación a un debate, el debate a una medida parlamentaria, que podría ser un proyecto de ley, de resolución o de declaración, o una medida de otro tipo, porque desde el despacho hemos presentado pedidos de informes también, hemos hecho denuncias judiciales y hasta hemos presentado recursos de amparo. Pero al final siempre estaba el ciudadano de a pie de vuelta. Por eso en el libro ustedes van a encontrar un montón de artículos publicados en diarios, participaciones en medios, cualquier oportunidad, cualquier resquicio que había para que le llegue a la gente lo que hacíamos en el despacho era aprovechado. Y eso me parece que también debe destacarse, porque habla de esta idea de que la actividad parlamentaria tiene que ser de frente al pueblo y no entre gallos y medianoche. Entonces en el libro van a encontrar artículos periodísticos, obviamente los proyectos de ley, los boletines mensuales, pero también extractos de los diarios de sesiones, informes de trabajo. Hay un material muy rico que yo invito a que lean, porque siempre son un extracto de la actividad parlamentaria, pero que en este caso fue muy bien representada. Y en cuanto a la labor parlamentaria en sí, yo diría que yo la organizaría dentro de 4 ejes, dejando premeditada y voluntariamente afuera el eje defensa, que probablemente haya sido el más importante por el rol que ocupó el diputado en los últimos 2 años como presidente de la Comisión de Defensa. Pero además de ese eje, yo diría que hubo otros 4 que probablemente hayan englobado toda la labor parlamentaria, ¿no? Un primer eje que es el de fortalecer las instituciones de la República. Ahí puedo mencionar propuestas como el proyecto de ley para realmente independizar el Banco Central de la República Argentina. Dotarlo de, ahora María me dice que sí con la cabeza, dotarlo de verdadera autonomía, de un manejo profesional, y fíjense cuán necesario es hoy en día, ¿no? Donde se están mirando unos a otros como sin entender por qué no baja la inflación y la respuesta quizás está acá, ¿no? Otro proyecto interesante de este eje es la reforma que hemos propuesto para la Ley de Administración Financiera del Estado, que claramente buscaría reforzar el rol del Parlamento en el control del presupuesto. Entonces no podría haber más pasivos ocultos, no debería haber más reconducción automática del presupuesto y debería haber debate y control parlamentario cierto por parte del Parlamento. Esos son solo 2 de los muchos proyectos que hemos presentado en este eje. Otro eje interesante, modernizar el sistema tributario argentino. Y ahí me gustaría también mencionar 2 proyectos. Uno, el régimen de compensación interjurisdiccional de tributos, que es un proyecto que si se aprobara hoy mismo le resolvería el problema que tienen las pymes aún hoy en día, que es la acumulación de saldos a favor, principalmente de ingresos brutos, en las provincias.
Era un proyecto que permitía que los contribuyentes compensen deudas con créditos entre diferentes provincias e incluso con impuestos nacionales. Como dijo Marcelo, el proyecto está ahí y tiene estado parlamentario. Párrafo aparte quiero hacer para nuestro proyecto de reforma del régimen penal tributario, de actualización principalmente del régimen penal tributario. Este es un proyecto que buscaba básicamente actualizar los delitos y los montos de los delitos de modo que dejemos de perseguir ladrones de gallinas, básicamente, ¿no? Lo interesante de este proyecto es que es un proyecto que, aún impulsado desde una banca unipersonal, logramos que tenga dictamen unánime de la Comisión de Legislación Penal y que fue votado en forma unánime por la Cámara Baja, es decir, por la Cámara de Diputados, en forma unánime votó el proyecto de López Murphy. Estuvo muy, muy cerca de ser convertido en ley. Llegó este año, prevaleció el proyecto que presentó La Libertad Avanza para actualizar el régimen penal tributario, pero yo solamente voy a cerrar diciéndoles que con nuestro proyecto le hubiéramos resuelto el problema a las pymes y Lázaro Báez no hubiera quedado libre. Tercer eje, hacer que el Estado funcione mejor. Ahí me gustaría mencionar primero las propuestas que hemos hecho de reforma del servicio civil del Estado, profesionalizar la carrera, mejorar la evaluación del personal público, elevar el nivel de los funcionarios públicos. Otro grupo de proyectos son los que buscaron digitalizar y simplificar los trámites administrativos, materia en la que parece que nos hemos quedado en 2015 o 2016, cuando Mauricio Macri intentó avanzar y después, bueno, más o menos estamos en el mismo punto. Y el cuarto eje, para no hacerlo tan largo, crear condiciones para el crecimiento económico, con foco en las pymes. Y ahí me gustaría mencionar dos proyectos o grupos de proyectos. Primero, el nuevo régimen de regalías para la actividad minera que presentamos, que proponía un régimen moderno vinculado a la rentabilidad de las empresas mineras, un régimen como el que tienen Perú, como el que tiene Chile, que les permite quintuplicarnos, aún teniendo la misma cordillera, en inversiones y en mineral extraído. Ese proyecto también tiene estado parlamentario y se puede impulsar. Y finalmente, no azarosamente, elegí cerrar con el conjunto de reformas que hemos presentado para modernizar el mercado laboral. Desde el despacho del diputado se han presentado numerosas, y está mal que lo diga, pero muy inteligentes, reformas al régimen laboral. Y entonces hemos propuesto nuevos regímenes de pasantías, nuevos regímenes de contratos de aprendizaje que ya no estén vinculados con la edad, porque uno puede seguir aprendiendo a los 50, a los 60 o a los 70. Hemos propuesto la unificación de los fueros civil y laboral y comercial, civil, comercial y laboral, para disminuir la litigiosidad y evitar el problema de sesgos que hay en la justicia laboral. En fin, una serie de propuestas que los invito a que lo profundicen más en el libro. Con lo cual, para cerrar, si me permiten una sugerencia, una recomendación, háganse de una copia del libro. Yo creo que, bueno, toda la bibliografía del doctor es de un gran valor, pero este libro en particular, por el momento histórico que atraviesa el mundo y la Argentina, y por el momento personal en la vida política y personal de Ricardo, creo que es de un gran valor para quienes estamos dispuestos a seguir defendiendo al lado de él las ideas de la libertad, del fortalecimiento de las instituciones y las ideas de la República, porque nos propone un camino balizado, nos propone un horizonte, nos propone un programa que podemos continuar, que podemos tomar como norte en todos nuestros debates. Así que, sin más, los invito a leer el libro.
Y si puedo pedirles algo más, quizás les pediría que podemos cerrar esta etapa de la presentación con un agradecimiento, con un reconocimiento a los 50 de años o más, dije 50, pero capaz que no quiero hacer la cuenta, 50 años de vida política del doctor López Murphy, con todos sus aportes, con todo el valor que nos ha dejado. Y en todo caso, les pediría que cerremos con un aplauso, que obviamente no es para mí, sino para él. Muchas gracias, Marcelo y Marcos. Los invito a ubicarse en sus asientos y desde el Partido Republicanos Unidos tenemos una asignatura pendiente y creo que es este el momento donde debemos cumplir con este requisito. Ricardo fue electo por una alianza donde Republicanos Unidos participó con el PRO, pero faltaba entregar el certificado que acredita a Ricardo López Murphy como el candidato de Republicanos Unidos en esa alianza. Voy a invitar al legislador Pablo Donati, presidente de Republicanos Unidos Cava, a que haga entrega del certificado y entregue su saludo al diputado Ricardo López Murphy. Bueno, buenas noches a todos. Voy a ser breve, no se preocupen. Bueno, en el marco de esta presentación, tal como ha dicho Jorge Sammartino, vamos a hacer entrega de un diploma a quien ha cumplido de un modo excepcional o excepcionalmente su mandato como diputado nacional. Nuestra mayor admiración, Ricardo, el doctor Ricardo López Murphy, por su vocación, su entrega y su compromiso con la vida pública. Gracias por su trayectoria ejemplar que deja en todos nosotros una profunda huella. Simplemente eso. El certificado Este certificado indica que la Junta Ejecutiva certifica que el afiliado Ricardo Hipólito López Murphy, DNI 8.575.622, ha sido electo diputado de la Nación por el Partido Republicanos Unidos del Distrito Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el periodo 2021-2025. Lo firman el presidente de la Junta Ejecutiva 21-25 y el presidente de la Junta Ejecutiva 25-26. Muchas gracias, Pablo, por tu presencia. Bien, para cerrar, le damos la palabra al diputado Ricardo López Murphy, quien hará uso de la palabra y después a los que deseen pueden realizar preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta rendición de cuentas. O sea, fui electo diputado allá en el año 21, desempeñé esa función durante 4 años, traté en todo ese tiempo de cumplir de la manera más razonable con el honor que se me había concedido. Antes de abordar algunas de las temáticas, quisiera agradecer en particular a la Fundación Naumann que tanto apoyo nos brindara para poder difundir e imprimir estas obras, a la Fundación Cívico-Republicana que trabajó incansablemente para también
con todas las dificultades que tiene la Argentina, financiar estos esfuerzos, a la Universidad del SEMA que nos permite realizar este acto académico, porque es un acto académico, es la presentación de un libro que busca dejar un legado razonable, que es cómo creemos nosotros que se debe cumplir con una función como la de ser representante del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y hacerlo en la multiplicidad de facetas que tuvimos que enfrentar. Ustedes saben que fueron 4 años extremadamente complicados y no necesito abundar sobre eso. Los 2 últimos años de mi diputación tuve el honor de ser presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Decía muy bien el doctor Godoy, ahí creamos una oportunidad para el debate y para que funcionara. Y creo que fue, después de muchísimos años, una de las circunstancias donde oficiales jefes de las Fuerzas Armadas fueron a exponer, tanto en retiro como en actividad, sobre las cuestiones que hacían, en algunos casos, a iniciativas legales, en otros casos a la adquisición de material, pero creo que logramos crear un clima que hacía apropiado e inteligente llevar adelante esa discusión. Yo quiero destacar 2 proyectos ahí, Godoy los hizo, pero quiero destacar 2 proyectos. Uno, el Código de Justicia Militar. Yo verdaderamente creo que no funciona esto si no hay un Código de Justicia Militar. Yo, preparando la exposición, leía que el primero lo hizo el presidente Roca, en 1903. Y me parece que esa iniciativa buscaba devolverle a las Fuerzas Armadas las reglas de funcionamiento apropiadas, como existen también en otros países. El segundo tenía que ver con la regla de empeñamiento. Parte de la tragedia que vivimos tiene que ver con eso. La regla de empeñamiento. Cuando se dan las órdenes y se empeñan a las Fuerzas Armadas, ¿quién tiene la responsabilidad? Y si uno cumple con las reglas que están fijadas, con lo que establecen los reglamentos, la responsabilidad es de quien da las órdenes, no del que las cumple. Eso quiero y he querido a lo largo de mi gestión que quedara extraordinariamente claro. En tercer lugar, hicimos propuestas educativas. Yo no integré las comisiones educativas. Hicimos propuestas de muchos temas, pero digo, quiero enfatizar las propuestas educativas. Estamos en una institución educativa de primer nivel de Argentina. Las 2 propuestas fueron muy simples. Una fue derogar el artículo 97 de la Ley de Educación Federal, que impide conocer los resultados de los test escuela por escuela. Eso devuelve la transparencia. Y era un reclamo de la sociedad que nos parecía imprescindible cumplirlo. El segundo fue derogar la ley Puigros. La ley Puigros fue una ley, ustedes recordarán, que le establecía a las universidades nacionales la prohibición de fijar su régimen de ingreso. Y le devolvíamos con este proyecto la facultad a cada universidad de establecer su régimen de ingreso, como ocurre en todos los países del mundo. Esa idea de que hay una ley nacional que impide a cada universidad establecer las reglas de cómo va a admitir graduados, entre otras cosas, yo siempre me viene a la cabeza algo que le escuché a un decano de ingeniería voy a precisar el número que Marco Gómez Martín mencionó. Yo hace 55 años que actúo en la vida pública. En ese tiempo, escuché a un decano de ingeniería decir que había un número clausus. Y si usted no puede poner en un 747 2.000 pasajeros porque se viene abajo. También las universidades en todo el mundo no pueden tener un número el que se le ocurra
a los que quieren ir. No funciona así. Y este proyecto de ley procuraba volver a esa racionalidad básica. También mencionó Marcelo Godoy, el doctor Marcelo Godoy, que fue de una labor tan destacada como secretario de la Comisión de Defensa, mencionaba el llamado a la concordia. El llamado a la concordia es muy simple. Yo lo he hecho en muchos planos, pero este plano era igual tratamiento a las víctimas, cualquiera fuera el origen de la violencia que hubieran sufrido por motivaciones políticas. Y este tema de no ignorar a una gran parte del país por esa hemiplegia que ha tenido nuestro debate público y nuestra cultura, con este proyecto de ley hemos tratado de subsanarlo. Las víctimas son víctimas cualquiera haya sido la opinión política que hayan tenido, la vinculación familiar o las circunstancias que atravesaron. Y creo que ahí cumplimos con una obligación, con nuestra ciudadanía, de plantear con toda claridad este tema que muchas veces, en mi opinión, incomprensiblemente se ha ignorado. El cuarto tema fue un enorme esfuerzo que hicimos, Marcos Gómez Martín, el doctor Marcos Gómez Martín lo mencionó, sobre pymes. Ahí, ¿por qué? Bueno, porque nuestra obsesión era el empleo, y es el empleo. En realidad el empleo se juega en las pymes, ¿no? Es muy difícil que las grandes empresas resuelvan el problema de empleo. Además, los mecanismos de selección, de búsqueda de personal son muy sofisticados. En general, las personas entran al mercado de trabajo. Yo lo hice cuando era muy joven, a través de una pyme. Y ese mecanismo requería básicamente tres dimensiones. Uno era una regulación laboral que permitiera el reentrenamiento, la adaptabilidad, la empleabilidad. Y digo, ¿en qué estábamos pensando con el doctor Marcos Gómez Martín, que me ayudó? En realidad, más que me ayudó, fue factotum de estas cosas. ¿Qué estábamos pensando? Estábamos pensando en la revolución de la inteligencia artificial. Nosotros veíamos venir un cambio tecnológico extraordinario que se nos viene encima y que si no disponíamos de ese proceso de reentrenamiento y adecuación, iba a generar un costo inmenso en nuestra sociedad. El segundo punto, él lo explicó muy bien, fue cambiar el régimen impositivo. Tanto este problema de que no se devuelven los saldos a favor, como crear una suerte de caja de conversión, un clearing en los tres niveles estatales, de modo de no quebrar a nuestras empresas por las deudas que los distintos fiscos tienen con ellos. Y déjenme acá introducir un tema que tiene que ver con debates a escala mundial. ¿Se necesita, no se necesita política industrial? Mire, yo creo que la mejor política es formar bien el capital humano, un sistema educativo que nosotros contribuimos con estas reglas, hacer un sistema impositivo que no sea antiempresario. Nosotros tenemos un régimen impositivo que castiga la producción, que no permite tratamiento igualitario. Y en tercer lugar, generar un mecanismo de regulación laboral que se adapte a la naturaleza de las firmas y que se adapte a la naturaleza de los problemas que hoy confronta la humanidad. El quinto tema fue mencionado por el doctor Marcos Gómez Martín, no quiero reiterarme, pero es importante decirlo. Como nuestros vecinos y como los países desarrollados del mundo, nosotros procuramos que haya un Banco Central independiente. Digo, no,
A ver, la regla que usamos a lo largo de muchas de nuestras propuestas, en todos los campos, fue siempre la misma. Una regla parecida a la que usaban Sarmiento y Alberdi. ¿Dónde se hacen bien las cosas? ¿Cuáles son las instituciones que han fortalecido la credibilidad, la previsibilidad? Hagamos exactamente lo mismo. Y en ese sentido yo creo que la dinámica de un Banco Central independiente donde rinda cuenta al Congreso y además del presupuesto haya que presentar el plan financiero anual y el plan monetario, como ocurre en los países desarrollados, iba a ayudar a un país que tiene un problema histórico de credibilidad muy difícil de corregir. O sea, no nos engañemos. Los 10 default y las 5 confiscaciones de depósito están en la memoria de los argentinos. Entonces, más allá del esfuerzo que cada uno de nosotros haga, de persuasión, de inducción, venimos con una mochila. Entonces, es necesario a veces sobreactuar. Por eso fue nuestro énfasis. La ley de regalías, el proyecto de ley de regalías, básicamente de nuevo el mismo criterio. Argentina tiene una inmensa oportunidad en materia minera, todos estamos viendo, hay proyectos inmensos en las puertas de llevarse adelante y va a ser muy positivo para la economía que eso ocurra. Pero un bloqueo que hay, una dificultad que hay, es que nuestra ley de regalías trata igual los momentos de más prosperidad y los momentos de menos prosperidad. Al revés de lo que hacen las leyes de Chile y de Perú. Y lo que hicimos fue, no fuimos muy ingeniosos, fue mirar qué hacen los que les va mejor que nosotros y procurar que la adaptemos como legislación. El otro tema que fue muy importante y que es muy caro a mis contribuciones, mis áreas de especialización, mis contribuciones más importantes en la vida académica, estuvieron en los problemas del federalismo fiscal, es decir, cómo coordinar distintos niveles de gobierno. Ustedes saben que en la Constitución del 94 se requería que hubiera un nuevo régimen de coparticipación, esa manda constitucional, aunque tuvimos varios presidentes que fueron constituyentes, nunca se cumplió, y nosotros seguimos creyendo que eso es esencial para que el país se reordene. Sin eso, sin devolverle cierta racionalidad, cuando la doctora Talerico fue candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, allá en el año 23, ella propuso con un conjunto de juristas y economistas un régimen que era devolver facultades tributarias a las provincias. Es decir, yo creo que la idea de hacer un régimen genial desde arriba hacia abajo no va a ser posible. Nosotros hemos propuesto devolver base tributaria a las provincias y, por supuesto, reducir las transferencias que hoy se dan por reparto automático. En esa línea, también, como explicó Marco Gómez Martín, propusimos leyes de responsabilidad fiscal. Y acá hay una cuestión muy vital, que es que hagamos al menos lo que hace Uruguay. Uruguay está haciendo un esfuerzo inmenso de mejoramiento del marco institucional de las instituciones presupuestarias y de administración financiera del Estado. Entre otras, evitar que haya deudas ocultas, evitar que haya gastos que no se registren, evitar que haya pasivos que no integren el balance de la sociedad. Y hemos propuesto también, yo sé que es muy ambicioso, pero es vital, lo voy a contar con toda franqueza. En el año 22, en una discusión sobre las famosas moratorias, yo expliqué que la población en los últimos 50 años ha crecido menos de 30%, la población de más de 85 años ha crecido 1.500%. En la ciudad de Buenos Aires viven 16.000 personas de más de 100 años. Digo, para entender el tema.
El régimen de seguridad social que nosotros tenemos, que es un régimen de beneficio definido, vulgarmente conocido como reparto, depende de la demografía. Si uno no reconoce que la demografía cambió, el sistema es inviable, acá y en el resto del mundo. Y este probablemente sea el problema más difícil que enfrenta la sociedad mundial, pero en particular nuestro país. Yo, por ejemplo, creo, lo escribimos en un artículo sobre la simultaneidad de la reforma, que reformar la seguridad social y devolverle viabilidad actuarial, no importa cómo se organiza el sistema tiene que tener una viabilidad actuarial, tiene que haber un número de aportantes o un tiempo de aporte por el tiempo de retiro. Eso, creer que eso se puede evitar termina en una catástrofe y ese es un problema mundial, pero nosotros lo vivimos y la respuesta cuando propusimos eso fue simplemente ignorarlo. También hemos publicado y explicado hasta el cansancio en el Congreso por qué había que acumular reservas internacionales en el Banco Central. Digo, el clima bélico que vivimos a escala mundial me evita más comentarios. O sea, las reservas son reservas. Son, digamos, el amortiguador de las crisis. Por eso hemos hecho tanto esfuerzo de proponer un régimen de acumulación de reservas, la idea de poder actuar sin esa reserva es enormemente peligroso en materia monetaria y en materia militar. Quiero ser preciso en eso. ¿Qué otra reforma impulsamos? La reforma impositiva. Acá una reforma impositiva de carácter general. Déjenme explicar brevemente cuál fue el espíritu de lo que propusimos. Nosotros lo que proponíamos era, el Estado no está en condiciones de perder ingresos. Si usted va a proponer una reforma, vean la experiencia reciente, donde se pierden ingresos, no hay forma que eso se apruebe por el grado de, digamos, de restricción financiera al que están sometidos los tres niveles de gobierno. Nosotros lo que decíamos es, tenemos que sacar impuestos a la producción, al empleo, al uso de instrumentos financieros y transformarlos. Si ustedes quieren, en la Fundación Mediterránea, Lieral, lo han llamado el super-IVA, pero básicamente es que la producción nacional y las importaciones tengan el mismo régimen. El sistema que hoy tenemos castiga la producción y le crea una desventaja competitiva estructural. El último comentario que voy a hacer, pues, es una tragedia, pero tiene un cierto aspecto jocoso. Yo debuté como diputado el 10 de diciembre del 21. Tuve dos intervenciones en diciembre del 21 famosas. Una fue que el ministro de Economía en ese entonces estaba buscando cómo combatir los paraísos fiscales. Acuérdense la obsesión que tenía el ministro de ese entonces con los paraísos fiscales. Digo, no se preocupe mucho, Ercolini está buscando a la persona que asesoró a Muñoz, ¿se acuerdan? El secretario famoso. Con el que va a venir, Muñoz conoce todas las alternativas. Así que ahí va a tener el mecanismo muy inolvidable de esa intervención. Pero la segunda me fue más costosa porque perdí los juicios. Fíjense que nuestra Constitución establece que si un proyecto es rechazado en un ejercicio no puede ser presentado hasta el año siguiente. Segundo, establece que los proyectos impositivos deben comenzar en la Cámara del Pueblo, en la Cámara de Diputados. En diciembre del 2021 se hizo ley, un proyecto que había sido rechazado la semana anterior y que había iniciado en Senado y era de materia impositiva, era esa suba espectacular de las alícuotas de bienes personales
que causó tanta zozobra y que expulsó a tanta gente de la Argentina, porque el costo de vivir en la Argentina con esos impuestos, es decir, había gente que se mudaba a Uruguay y con lo que se mudaba ahorraba una cantidad de dinero, no en grandes fortunas, o sea, grandes fortunas, quiero decir. Esa lógica fue muy negativa. Lo más paradójico es que me presenté en la justicia contencioso administrativo y por distintas razones perdí el juicio y estoy todavía pagando los honorarios de los abogados para defender y hacer respetar la Constitución de la República. Y ahora voy a llegar al final de mi exposición diciéndole en el proceso todos los meses hicimos un informe. Todos los meses de nuestra gestión hicimos un informe. Todos los meses íbamos a los medios públicos, hacíamos artículos periodísticos y debo reconocer que no tuvimos dificultades, o sea, nos han publicado de una manera extraordinaria, sobre todo el último año, el año anterior. Eso no quiere decir que la capacidad de publicar artículos e iniciativa en el diario va a tener consecuencias electorales favorables. Pero lo hicimos y yo reconozco que los grandes diarios argentinos nos dieron el espacio para hacer conocer nuestra opinión con medios televisivos y radiales. Yo me comprometí con UCEMA que esta iba a ser una jornada académica y voy a mantener ese compromiso. Y esa jornada académica procuraba presentar el libro, hacer las reflexiones, los comentarios, digamos, narrarle a ustedes las circunstancias, pero evitar salirme del compromiso que había adoptado. Sí les quiero decir una cosa. Llevo 55 años de vida pública. Ha sido muy larga la jornada y el viaje. No tengo rencores, no tengo odios, no tengo resentimientos, no tengo cuentas pendientes. Mi mochila o mi alforja está vacía de ese tipo de cuestiones. La política es mirar al futuro, es construir el futuro. Es también generar y reconocer la necesidad de impulsar generaciones nuevas que sean capaces de asumir los desafíos como los asumimos a lo largo de este tiempo. Quiero también, en mis palabras finales, reconocer a todos los que colaboraron con nosotros, en particular a 3 oficiales muy destacados de las Fuerzas Armadas. Hay otros que además fueron candidatos con nosotros y que hoy están acá presentes, pero digo a 3 oficiales que hicieron una tarea extraordinaria en la Comisión de Defensa, el general D'Amico, el almirante Alejandro Berti y el coronel Sinopoli. A ellos estoy particularmente agradecido porque a veces su esfuerzo llevó mi firma. Así que me atribuyen méritos que me exceden. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Yo estoy dispuesto a firmar los libros y a decirles a todos que el esfuerzo vale la pena. No es verdad que no vale la pena. Después la vida tendrá y tiene... Hay un elemento fortuito en la vida. Acá vayamos, como dicen que Maquiavelo se terminó, yo no estoy de acuerdo. Maquiavelo decía que las posibilidades de las personas que se dedican a la política dependen de 2 cosas, de la virtud y la fortuna. Y hay que tener las 2. Son multiplicativas. Si la fortuna no acompaña, aunque te sea sumamente virtuoso, no va a andar. Y si usted es muy afortunado y no tiene virtud, tampoco va a andar. Muchas gracias por acompañarnos.